Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar nuestra clase sobre el módulo 5, ¿sí? Y hoy nosotros vamos a ver el paso 2. Antes de explicar las actividades del paso 2, nosotros vamos a ver primeramente la teoría sobre las oraciones temporales, que son oraciones muy importantes para indicar tiempo, como el propio nombre ya dice, ¿sí? Las principales conjunciones utilizadas para la formación de las oraciones temporales son cuando, tan pronto como, en cuanto. Pero el cuando, la conjunción cuando, es la más utilizada. Nosotros podemos formar oraciones temporales para indicar acciones en el pasado, en el presente y en el futuro. Para expresar acciones tanto en pasado como en presente, nosotros vamos a utilizar verbos conjugados en el modo indicativo, ¿sí? Ya las expresiones para indicar futuro, nosotros vamos a utilizar los verbos conjugados en subjuntivo. Vamos a ver un ejemplo de frase que utiliza el indicativo, ¿sí?, para expresar una acción en pasado. Cuando vivía en Londres, fíjense en el vivía, que es el pretérito imperfecto del indicativo, ¿sí? Cuando vivía en Londres, iba a muchos museos. Entonces, aquí está expresando pasado. Y los verbos están en el indicativo, modo indicativo. Una oración temporal para indicar presente. Cuando viajo, fíjense en el verbo viajo, está conjugado en el presente del modo indicativo. Cuando viajo a Londres, camino también está conjugado en el presente del modo indicativo por el centro, ¿sí? Entonces la frase, cuando viajo a Londres, camino por el centro, está indicando presente y utiliza los verbos conjugados en el modo indicativo. Ya para indicar, para expresar futuro, nosotros vamos a utilizar verbo conjugado en el modo subjuntivo, ¿sí? Cuando vuelva a Londres, ¿sí? Vuelva, fíjense ustedes, vuelva está en subjuntivo. Visitaré a Maggie. Visitaré es futuro simple y vuelva subjuntivo, ¿sí? Entonces, como ya les había dicho, el subjuntivo sirve para que cuando existe una idea de futuro, cuando informamos sobre cómo será algo en el futuro. Indicativo, cuando hablamos sobre cómo era, fue o es algo. Hablamos sobre cosas que ocurren en el pasado o en tiempo presente. Vamos a ver aquí algunas frases, algunos ejemplos más. Acción habitual, normal o presente, que se utiliza los verbos en indicativo. Cuando tengo tiempo, siempre viajo a Madrid. Acción en el pasado, también se utilizan los verbos en indicativo. Cuando tenía vacaciones de pequeño, iba a Málaga. Y acción, plan o idea sobre el futuro, que se utiliza los verbos en modo subjuntivo. Cuando tenga, fíjense ustedes, 60 años en el futuro, viviré cerca de la costa.
Y en cuanto y tan pronto nosotros vamos a ver después, ellos sirven para indicar inmediatez o inminencia, o sea, algo que está para ocurrir, ¿sí? Ejemplos: llámame en cuanto llegues a casa. Nos veremos tan pronto como podamos. Aquí están las actividades del paso 2. El paso 2 es titulado Primeros pasos en un nuevo país. Aprende a relacionar temporalmente dos acciones. Entonces, la primera cuestión, ustedes van a leer cada uno de estos 3 textos. Pero, como ya pueden mirar, ningún de los 3 textos posee un título. Entonces tendrán ustedes que leer, comprender el contenido de cada uno de ellos y después ustedes van a crear un título. Entonces es algo subjetivo, es algo que cada uno de ustedes va a crear, ¿sí? Por ejemplo, el texto 1. Muchas personas, según su nacionalidad, su cultura, su interés o su personalidad, cuando llegan a un nuevo país, buscan a otras personas de su nacionalidad. Así se sienten más seguros y más cómodos en la nueva situación. Entonces, ¿cómo podría ser el título para este texto? Podría ser, por ejemplo, buscando a personas de misma nacionalidad, por ejemplo, ¿sí? Y así ustedes van a leer todos los demás textos y van a crear un título para cada uno. Es fácil. La B. La B tendrán ustedes que completar este cuadro con oraciones temporales, ¿sí? Y ustedes tendrán que buscar en los textos de ítem A, ¿sí? Las oraciones que van a completar este cuadro, ¿sí? Por ejemplo, primeramente ustedes van a buscar expresiones, oraciones que sigan esta estructura de cuando más indicativo y indicativo. Primeramente tendrán ustedes que encontrar este tipo de estructura que habla de hábitos y después tendrán que buscar otro ejemplo que hable del pasado, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de hábito como más indicativo. Entonces, fíjense ustedes en el primer texto, cuando hay en la primera línea, al final de la primera línea, cuando llegan a un nuevo país, buscan a otras personas de su nacionalidad. Entonces, esta oración, ¿sí? Está justamente aquí. Es un ejemplo de hablar de hábito. Es el primer ejemplo, ¿sí? Que completa este cuadro. Y así harán ustedes con las otras estructuras, ¿sí? Siempre buscando en los 3 textos oraciones que sigan las estructuras que están en el cuadro. La C es para completar conjugando correctamente, ¿sí? Los verbos que están en los paréntesis. Por ejemplo, el 1. Cuando su familia decidió trasladarse a México, empezó a estudiar español. Entonces, cuando su familia decidió trasladarse a México, empezó a estudiar español. La 2. Cuando voy de viaje, me gusta probar la gastronomía del lugar. Entonces, cuando voy de viaje, me gusta probar la gastronomía del lugar. Entonces, hay que poner aquí. Y así harán ustedes con
los demás verbos, ¿sí? La cuestión 2. Conoce el funcionamiento de la sociedad española. Di si crees que estas afirmaciones son verdaderas o falsas y justifica tu respuesta. Entonces es una cuestión subjetiva. Ustedes van a leer estos 8 hábitos de la cultura española y van a decir si creen que son verdaderas o falsas, ¿sí? Entonces es algo subjetivo. Y después en la B, ustedes escucharán la pista 15, ¿sí? Y van a escuchar un audio y van a comprobar si sus respuestas están verdaderas o no según la cultura española. Y van a decir también si todo lo que está ahí es igual o no a la cultura de nuestro país, ¿sí? En la C, ustedes van a leer este cuadro que está a la izquierda. Son expresiones que indican anterioridad o posterioridad y expresiones que indican rapidez, inmediatez. Ustedes van a leer, ¿sí? Van a comprender estas estructuras y después van a decir cuál de los verbos, ¿sí?, es el verdadero, cuál es el verbo que completa correctamente, que puede ser utilizado correctamente para completar la frase. Por ejemplo, en la 1, en cuanto mi pareja vuelva del trabajo, iremos a ver el piso. ¿Cuál es el verbo correcto? ¿Es vuelve o es vuelva? En cuanto mi pareja vuelva del trabajo, iremos a ver el piso. Entonces hay que subrayar correctamente el vuelva, ¿sí?, que es subjuntivo. En la cuestión 3, soluciona primeros pasos en un país nuevo. Observa a esta mujer que acaba de llegar a España y envíale un correo electrónico comentándole qué harías tú en su situación. Entonces, abro una cuenta bancaria. ¿Habrá algún supermercado donde vendan productos de mi país? Tengo que ir al consulado periódicamente. ¿Qué puedo hacer para conocer a gente de aquí? Entonces, tendrán ustedes que escribir un correo electrónico para esta mujer, sí, comentándoles estas situaciones. ¿Qué harían ustedes en estas situaciones? ¿Sí? Es una actividad escrita. Nos vemos la próxima clase. Les pido que hagan todas las actividades, ¿sí? Intenten hacerlo mejor y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.